Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Olvera y les saludo como todas las semanas. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre el término de la llamada jornada de sana distancia que ha decretado el gobierno federal, así como el regreso a una nueva normalidad y cuáles son sus principales motivaciones. Número 1. Es muy importante dejar en claro que los principales motivos por los cuales el gobierno federal ha terminado esta jornada de sana distancia no son sanitarios, sino más bien económicos. El resto del mundo ha comenzado a recuperarse paulatinamente de la crisis económica en la que nos sumió el COVID-19, una vez que los mercados en Europa y en Estados Unidos han regresado poco a poco a la normalidad tras unas semanas de haber llegado al punto máximo de contagios en sus respectivos países. La cúspide de contagios no ha llegado a México. El lunes 1 de junio aún se registraban incrementos en los contagios por COVID-19 en nuestro país, por lo cual debe de quedar muy claro que la razón por la cual termina la jornada de sana distancia no es sanitaria, sino económica. Número 2. Si bien la economía mexicana ya mostraba serios signos de debilidad antes del COVID-19, después de la pandemia el panorama es mucho menos alentador. El peso mexicano llegó a cotizarse en 25.50 frente al dólar, y aun y cuando ha mostrado cierta resistencia a seguir creciendo e incluso se ha recuperado a los 22 pesos por dólar, esto se debe principalmente a factores fiscales que han motivado que el público que está en la expectativa y especulando sobre el peso y el dólar hayan podido bajar el precio del dólar a 22 pesos. Esto no representa una recuperación de la economía mexicana. Por el contrario, una vez que estos estímulos fiscales sean reclamados por acreedores, veremos nuevamente cómo el peso mexicano se debilita frente al dólar y cómo la economía mexicana sigue mostrando señales de debilidad, principalmente por decisiones gubernamentales como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y recientemente la cancelación de fuentes privadas de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Si no corregimos pronto el rumbo económico del país, puede que nos encontremos en una espiral de decadencia económica muy peligrosa. Y finalmente, número 3, ¿cuáles sí son las medidas sanitarias que siguen vigentes? En un acto, si ustedes quieren llamarlo así, populista, tal y como lo hizo Donald Trump en los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador ha delegado la responsabilidad de enfrentar la contingencia sanitaria a los gobiernos de las entidades federativas. Serán ellos quienes determinen cuál es el semáforo en su respectivo estado y cuáles son las medidas que deben de llevarse a cabo. Es por eso que hoy más que nunca debemos de estar atentos a la información de las autoridades estatales y de lo que en el caso del Estado de México determina el gobernador Alfredo del Mazo. Enfrentar con responsabilidad esta pandemia, lejos de cualquier estridencia o con el temor de sufrir algún daño en la popularidad, ha sido uno de los retos más importantes que ha enfrentado nuestro país y que ha debilitado en gran medida la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que como mexicanos sigamos manteniéndonos en nuestra casa y obedeciendo las medidas sanitarias que las autoridades, ahora de las entidades federativas, dicten en esta materia. Por lo pronto, habrá que, si tienen que salir de casa, utilizar el cubrebocas y seguir al pie de la letra cada una de las recomendaciones, incluida por supuesto el rasurarse, el lavarse las manos y poder tener este distanciamiento social voluntario del que tanto se hablará en los próximos días. Y bueno, esta semana quiero recomendarles un libro de uno de los escritores mexicanos más grandes que ha dado nuestro país, y hablo por supuesto de Alfonso Reyes. Cualquiera de sus cuentos o de sus ensayos son una obra maestra. Yo les recomiendo mucho La Cena, un cuento que en particular fue alabado por grandes mentes de la talla de Jorge Luis Borges, por ejemplo, quien dijo que él era una persona antes de leer La Cena y otra después, y que solía decir que para verificar la ortografía de sus escritos siempre se preguntaba cómo es que lo hubiera escrito don Alfonso Reyes, el regiomontano universal. Se los recomiendo muchísimo, que tengan una extraordinaria semana.